El mensaje de texto de la esposa: me quedo en casa de un compañero de trabajo esta noche, no me esperes despierto. Ella se arrepintió en cuestión de minutos. El sonido de notificación cortó la tranquila noche como un cuchillo. David miró su teléfono, esperando el habitual mensaje de su esposa diciendo que llegaría tarde. En cambio, las palabras en la pantalla le helaron la sangre. Me quedo en casa de un compañero de trabajo esta noche. Emergencia del proyecto. No me esperes despierto. Lo leyó 1, 2, 3 veces. En sus 12 años de matrimonio, ella nunca se había quedado a dormir en ningún lado sin hablarlo primero. Sin llamada telefónica, sin explicación, solo este mensaje de texto frío y clínico. A las 9:47 de la noche de un jueves, David se quedó congelado en el sofá, con la cabeza de su perro perdiguero dorado descansando sobre su rodilla. La televisión murmuraba de fondo, alguna comedia que había estado viendo sin prestar realmente atención. Su pulgar se detuvo sobre el botón de responder. Pero algo lo detuvo. Un instinto, un sentimiento molesto en el estómago que le decía: no respondas todavía. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Número desconocido. Casi lo rechaza, pero algo le hizo contestar. Habla David. Una voz de mujer, tensa con una ira apenas controlada. Sí. ¿Quién es? Soy Rebecca. Mi esposo trabaja con tu esposa en consultoría Thornfield. El corazón de David empezó a latir con fuerza. De acuerdo. Ella te envió un mensaje de texto diciendo que se queda con un compañero de trabajo esta noche, ¿no es así? El mundo pareció inclinarse de lado. ¿Cómo lo sabes? Porque mi esposo me acaba de hacer lo mismo. Dijo que se quedaría trabajando hasta tarde en una emergencia del proyecto. Excepto que aquí está lo gracioso. David, acabo de llamar a su oficina. Seguridad dijo que todos se fueron para las 7. El edificio ha estado vacío durante horas. A David se le secó la boca. Su esposa había salido de la casa a las 6:30, afirmando que tenía que volver a la oficina para una reunión crítica. Necesito que me escuches con mucha atención, continuó Rebecca, con la voz temblorosa ahora. Rastreé el teléfono de mi esposo. Él está en el Hotel Riverside en la habitación 304. Y apuesto a que tu esposa también está ahí. Las palabras golpearon como un golpe físico. David se puso de pie tan rápido que el perro aulló de sorpresa. ¿Rastreaste su teléfono? ¿Cómo lo hiciste? Compartir en familia. Él no sabe que puedo ver su ubicación. Pensó que estaba siendo muy inteligente. Una risa amarga. Estoy en mi automóvil en este momento, David. Estoy a 15 minutos de ese hotel y creo que deberías encontrarte conmigo allí. Espera, yo. La mente de David estaba acelerada, tratando de procesar, tratando de encontrar una explicación alternativa. Tal vez había un error. Tal vez. Habitación 304, Hotel Riverside en 15 minutos. Si quieres la verdad, preséntate allí. Ella colgó. David se quedó en medio de su sala de estar, con el teléfono aferrado en su mano, sintiendo que el suelo había desaparecido bajo sus pies. La casa que habían comprado juntos hacía 5 años de repente se sentía como el hogar de un extraño. Las fotos en la pared, su boda, vacaciones, aniversarios parecían burlarse de él desde sus marcos. Volvió a mirar el mensaje de texto de su esposa. Tan casual, tan frío. No me esperes despierto. Su primer instinto fue llamarla, exigir una explicación, darle la oportunidad de explicarse. Pero algo lo detuvo. Si Rebecca tenía razón, si esto era lo que parecía, entonces llamar solo les daría una advertencia. Tendrían tiempo de coordinar sus historias para crear una mentira plausible. David tomó sus llaves con manos temblorosas. Mientras se dirigía a la puerta, se vio en el espejo del pasillo. Se veía pálido, casi fantasmal. ¿Cuándo fue la última vez que realmente se había mirado? ¿Cuándo fue la última vez que realmente había mirado su matrimonio? El viaje en automóvil al Hotel Riverside tomó 18 minutos. David apenas recordaba algo de eso, operando en piloto automático mientras su mente daba vueltas a 1000 posibilidades.
cada escenario era peor que el anterior. Entró al estacionamiento e inmediatamente vio un vehículo utilitario deportivo plateado con una mujer sentada en el asiento del conductor, con el motor en marcha, mirando fijamente el segundo piso del hotel. Parecía tener más o menos su edad, a principios de los 40, con cabello oscuro recogido en una cola de caballo. Incluso desde la distancia, podía ver la tensión en sus hombros. David se estacionó junto a ella y salió. Sus ojos se encontraron a través de las ventanas y, en ese momento, dos extraños compartieron una mirada de comprensión perfecta y terrible. Estaban a punto de descubrir una verdad que destrozaría todo lo que creían saber. Rebecca salió de su vehículo utilitario deportivo y David notó que sostenía su teléfono como un arma. Sus ojos estaban enrojecidos pero secos, más allá de las lágrimas hacia algo más duro y peligroso. «¿Debbie?», preguntó, aunque claramente ya lo sabía. «Sí». Su voz salió ronca. «Habitación 304», asintió ella hacia el segundo piso. «La ventana número 3 desde la izquierda. Las luces están encendidas. He estado sentada aquí durante 10 minutos tratando de decidir si estoy loca, si esto realmente está pasando». David miró hacia la ventana. Una habitación de hotel común y corriente, con las cortinas parcialmente corridas. Detrás de esa ventana, toda su vida podría estar desmoronándose. Su automóvil está justo ahí. Rebecca señaló un sedán negro 3 lugares más allá. Lo reconocería en cualquier parte. Lo ayudé a elegirlo el año pasado para su cumpleaños. El detalle golpeó a David más fuerte de lo que debería. La intimidad mundana de elegir un automóvil juntos, hacer el desayuno, compartir una cama, todo mientras se planea la traición. «¿Cuánto tiempo llevas sospechando?», preguntó David. Rebecca se rió. Un sonido totalmente desprovisto de humor. «Esa es la cuestión. No lo hice. No realmente. Había pequeñas cosas. Tal vez trabajar hasta tarde más a menudo, más protector con su teléfono, pero confiaba en él». «¿No es patético?». Ella se giró para mirar a David directamente. «¿Qué hay de ti?». «No tenía idea», admitió David. «No hasta ese mensaje de texto hace 30 minutos. Simplemente se sintió mal. Ella nunca ha hecho nada parecido antes». «Han estado trabajando juntos durante, ¿qué?, 8 meses». La mandíbula de Rebecca se apretó. «El proyecto de fusión de Thornfield. Fue entonces cuando empezó para nosotros también. Las trasnochadas, las emergencias laborales». David sintió náuseas. Su esposa se había unido al equipo de Thornfield en marzo, hacía 8 meses. Todas esas noches había llegado a casa exhausta, quejándose de clientes exigentes y plazos imposibles. Él la había apoyado, había sido comprensivo. Había asumido más responsabilidades en el hogar. Le dijo que estaba orgulloso de lo duro que estaba trabajando. Había sido un idiota. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó David. «¿Tocar la puerta?». La expresión de Rebecca se endureció. «Tengo la llave maestra». «¿Qué? ¿Cómo?». Ella sostuvo una tarjeta de acceso. «Trabajé en la recepción de hoteles durante la universidad. Sé exactamente qué decir. Mientras te esperaba, fui al vestíbulo, les dije que me estaba quedando en la 304, pero que me quedé afuera. Les mostré mi documento de identidad. Rebecca Williams. Mi esposo se registró con su nombre, pero apenas lo miraron, entregaron la llave sin pensarlo 2 veces». David la miró fijamente con una mezcla de horror y admiración. Ella había estado planeando esto, pensando con claridad mientras su mundo se derrumbaba. Él ni siquiera podía sentir sus manos. «Quiero que sepas algo antes de que subamos allí», dijo Rebecca. «No hago esto por venganza. Lo hago porque necesito verlo con mis propios ojos, porque si no lo hago, me hará dudar de mi cordura. Me dirá que estoy paranoica, que estoy imaginando cosas. Necesito pruebas». «Lo entiendo», dijo David, aunque no estaba seguro de hacerlo. Parte de él quería volver a su automóvil y marcharse, vivir en la incertidumbre en lugar de enfrentar lo que aguardaba detrás de esa puerta. Pero siguió a Rebecca de todos modos,
cruzando el estacionamiento y subiendo las escaleras exteriores. Cada paso se sentía como caminar hacia una ejecución. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Llegaron a la puerta marcada 304. Desde adentro, David podía escuchar la televisión, algún canal de noticias, con el volumen bajo. La mundana normalidad de ello le dio ganas de gritar. Rebecca lo miró por última vez. ¿Listo? No lo estaba. Nunca lo estaría. Pero asintió. Ella deslizó la tarjeta de acceso en la cerradura. La luz parpadeó en verde. El mecanismo hizo clic. Rebecca empujó la puerta. La escena ante ellos fue casi decepcionante en su ordinariez. Una habitación de hotel como miles de otras. Arte genérico en las paredes, una cama grande con mantas arrugadas, ropa esparcida en sillas. La esposa de David estaba sentada en el borde de la cama con una bata de hotel, con el cabello húmedo por una ducha reciente. El esposo de Rebecca estaba junto a la cómoda en pantalones de mezclilla y una camiseta interior, con 2 copas de vino en las manos. Ambos se congelaron por un momento. Nadie se movió. Nadie respiró. La televisión murmuraba sobre mercados de valores y patrones climáticos. Entonces la esposa de David se levantó lentamente, y su rostro se quedó sin color. David, no lo hagas. La palabra salió más dura de lo que había planeado. No digas mi nombre. No digas nada. El esposo de Rebecca, el hombre que David ahora reconocía de eventos de la empresa, el hombre al que le había estrechado la mano, con quien había entablado una pequeña charla, dejó las copas de vino con manos temblorosas. Rebecca, esto no es. ¿No es qué, James? No es lo que parece. La voz de Rebecca era hielo. Estás en una habitación de hotel con otra mujer, recién salida de la ducha, con vino en la mano. Por favor, ilumíname. ¿Qué es esto exactamente? Solo estábamos hablando, intentó la esposa de David. Su nombre era Sara. Apenas podía pensarlo ahora sin sentir náuseas. El proyecto. Ha sido muy estresante. En una habitación de hotel, David encontró su voz. ¿Necesitaban una habitación de hotel para hablar de trabajo? No podían hablar en la oficina, en una cafetería, en cualquier lugar que no viniera con una cama. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. ¿No lo entiendes? Entonces ayúdame a entender. Ayúdame a entender por qué me enviaste un mensaje de texto en lugar de llamar. ¿Por qué mentiste sobre dónde estabas? ¿Por qué llevas puesta una bata de hotel? Las lágrimas se derramaron. Y David sintió una oleada de ira tan intensa que lo asustó. ¿Cómo se atrevía a llorar? ¿Cómo se atrevía a tratar de hacerlo sentir culpable cuando ella era la culpable? Salgan, dijo Rebecca en voz baja. Todos se giraron para mirarla. Ambos, continuó, mirando a David. Necesito hablar a solas con mi esposo, y tú necesitas hablar con tu esposa. Pero no aquí. No de esta manera. Ella tenía razón. David sabía que tenía razón. Este no era el lugar para la conversación que necesitaban tener. Sara, dijo, y su voz le sonó extraña y distante a sus propios oídos. Vístete. Nos vemos en casa en 1 hora. Si no estás allí, ni te molestes en volver. Se dio la vuelta y salió, dejando la puerta abierta tras de sí. No confiaba en sí mismo para quedarse en esa habitación ni un segundo más. Detrás de él, escuchó la voz de Rebecca, fría y controlada, empieza a hablar, James, y no te atrevas a mentirme. David se sentó en su automóvil, con las manos agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Aún no podía conducir. No podía confiar en sí mismo detrás del volante con tanta adrenalina corriendo por sus venas. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Sara. Por favor, déjame explicarte. Lo siento mucho. Por favor. Lo borró sin responder. Otra vibración. David, por favor. No es lo que piensas. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase en películas, en libros? Siempre se había preguntado cómo alguien podía ser tan estúpido para creerlo.
Ahora entendía que no se trataba de creer. Se trataba de desear desesperadamente que hubiera otra explicación. Cualquier explicación que no significara que toda tu vida estaba construida sobre mentiras. Encendió el automóvil y condujo a casa, tomando el camino largo, necesitando tiempo para pensar, o tal vez para no pensar, para simplemente existir en el espacio entre el saber y el confrontar, entre su antigua vida y lo que viniera después. Cuando entró en la entrada de su casa, la casa se veía exactamente como la había dejado hacía 40 minutos. La luz del porche encendida, la lámpara de la sala visible a través de la ventana. Todo igual, todo diferente. Adentro, el perro lo recibió con entusiasmo confundido, sintiendo su angustia, pero sin entenderla. David se derrumbó en el sofá y ocultó el rostro entre las manos. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? 8 meses, había dicho Rebeca. 8 meses de mentiras. 8 meses de trabajar hasta tarde y emergencias de proyectos y clientes difíciles. 8 meses de llegar a casa con él, dormir a su lado, hacer planes para su futuro, todo mientras se veía con James. La peor parte ni siquiera era la traición física, aunque eso cortaba bastante profundo. Era el engaño, la naturaleza calculada del mismo. El mensaje de texto de esta noche, tan casual, tan confiado. No me esperes despierto. Como si tuviera todo el derecho a quedarse fuera toda la noche, como si 12 años de matrimonio significaran tan poco que podía deshacerse de él con un puñado de palabras. Sonó su teléfono. No era Sara esta vez, sino Rebeca. No respondas las llamadas de tu esposa, dijo ella sin preámbulos. Aún no. No planeaba hacerlo, dijo David. Bien. Escucha, necesito decirte algo. James está hablando. Bueno, está tratando de no hacerlo, pero lo conozco. Conozco cada señal, cada mentira. Su voz era más firme ahora, una furia controlada, reemplazando la conmoción. Esto ha estado pasando por 6 meses. 6 meses, no 8. De alguna manera, la especificidad lo hizo peor. Se reunían 2 veces por semana, a veces 3 veces. Siempre decían que era trabajo. A veces solo eran bebidas, a veces. Ella hizo una pausa. A veces eran hoteles. Esta no es la primera vez. David sintió que la habitación daba vueltas. Múltiples veces. Múltiples hoteles mientras él había estado en casa preparando la cena, paseando al perro, creyendo en su matrimonio. Hay más, continuó Rebeca. Planeaban decírnoslo. No ahora. No estaban listos. Pero eventualmente, han estado hablando de dejarnos, de estar juntos. Las palabras golpearon como balas. No solo estaban teniendo una aventura. Estaban planeando un futuro juntos. James está llorando ahora, dijo Rebeca, con tono distante, rogándome que lo entienda, diciendo que no querían que pasara, que lucharon contra ello, pero que se enamoraron. Ella se rió con amargura. Se enamoraron, como si fueran las víctimas aquí, como si esto simplemente les hubiera pasado a ellos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó David. Aún no lo sé, pero sé lo que no voy a hacer. No voy a hacerles esto fácil. Quieren estar juntos. Pueden hacerlo mientras pagan abogados y dividen bienes y explican a todos los que conocemos por qué sus matrimonios se desmoronaron. Un automóvil entró en la entrada de la casa de David. A través de la ventana, vio salir a Sara, todavía con su ropa de trabajo ahora, moviéndose lentamente como si caminara hacia su propia ejecución. Ella está aquí, dijo David. No dejes que ella controle la narrativa, aconsejó Rebeca. No dejes que te haga sentir culpable por estar enojado. Tienes todo el derecho a tu ira. Gracias, Rebeca, por llamarme, por todo esto. Los cónyuges traicionados tenemos que apoyarnos, dijo ella. Llámame si necesitas hablar. Lo digo en serio. Colgaron justo cuando la llave de Sara giró en la cerradura. Ella entró y a David le sorprendió lo pequeña que se veía. Siempre había sido menuda, pero ahora parecía haberse encogido sobre sí misma. Tenía los ojos hinchados de llorar y el maquillaje corrido. David, empezó ella. 6 meses, dijo él.
No esta noche. No la semana pasada. 6 meses. El rostro de ella se desmoronó. ¿Cómo lo supiste? Rebecca me lo dijo. Mientras tú probablemente coordinabas tu historia con James, su esposa le estaba sacando la verdad. David se puso de pie, necesitando la ventaja de la altura, necesitando sentir que tenía algo de control. 6 meses de mentiras, múltiples hoteles, y estabas planeando dejarme para estar con él. No es tan simple. Entonces explícamelo. Su voz se elevó a pesar de sus mejores esfuerzos. Explícame cómo es complicado dormir con otro hombre mientras estás casada conmigo. Explícame cómo es complicado mirarme a los ojos todos los días mientras planeas tu futuro con otra persona. Sara se hundió en la silla frente a él, temblando de pies a cabeza. No planeé esto. Simplemente sucedió. Esa es tu excusa. Simplemente sucedió. Terminaste accidentalmente en la cama con él varias veces durante 6 meses. Estábamos trabajando juntos estrechamente y él entendía cosas sobre mi trabajo que tú nunca. Se detuvo al darse cuenta de lo que había dicho. ¿Que yo nunca qué? Nunca entendí, nunca me importó. David sintió que su ira se cristalizaba en algo más frío y duro. Apoyé tu carrera. Te animé a tomar ese puesto. Asumí las tareas de la casa para que pudieras concentrarte en el trabajo. Y así es como pagas eso. Siempre estabas tan contento, dijo Sara, con la voz quebrada. Tan satisfecho con nuestra rutina. Cena a las 6, televisión después, a la cama a las 10. Las mismas conversaciones, la misma vida. Año tras año, James me hizo sentir viva de nuevo. David miró a su esposa, esta mujer con la que había construido una vida, y se dio cuenta de que no la conocía en absoluto. Entonces, esto es mi culpa. Nuestro matrimonio era demasiado aburrido, así que tuviste que ir a buscar emoción con alguien más. Eso no es lo que estoy diciendo. Eso es exactamente lo que estás diciendo. En lugar de hablar conmigo, en lugar de sugerir que cambiáramos las cosas, mentiste. Engañaste. Me hiciste creer que todo estaba bien mientras te enamorabas de otro hombre. Sara ocultó el rostro entre las manos. Lo siento. Lo siento muchísimo. ¿Cuándo ibas a decírmelo? Preguntó David. ¿O simplemente ibas a mantener esto hasta que tú y James estuvieran listos para volar ambos matrimonios en su propio horario? Íbamos a decírselo a ambos el próximo mes, susurró ella. Después de las vacaciones. No queríamos arruinar la Navidad. La crueldad casual de ello le quitó el aliento. A la mañana siguiente, David se despertó solo en la habitación de invitados, momentáneamente desorientado antes de que la noche anterior volviera de golpe. Sara había dormido en su habitación, la antigua habitación de ambos. Se corrigió a sí mismo mentalmente. Ya nada era de ellos. La encontró en la cocina con aspecto de no haber dormido en absoluto. Había preparado café, una ofrenda de paz que parecía absurdamente inadecuada dadas las circunstancias. Tenemos que hablar, dijo ella en voz baja. Hablamos anoche. No, estabas enojado y yo estaba a la defensiva. Necesitamos hablar de verdad. Ella se sentó a la mesa de la cocina, la misma mesa donde habían compartido miles de comidas. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor, escúchame. David se sirvió café y se sentó, manteniendo la distancia. Bien, habla. Sara respiró temblorosamente. James y yo, empezó de forma inocente, trabajando hasta tarde, cenando después. Él estaba pasando por problemas con Rebecca, y tú y yo estábamos estancados. Se sentía bien hablar con alguien que entendía la presión del trabajo, que entendía mis frustraciones. Mucha gente tiene amigos en el trabajo, dijo David con frialdad. No se acuestan con ellos. Lo sé, pero escaló. Una noche tomamos demasiado vino y nos besamos. Me arrepentí de inmediato. Le dije que no podía volver a suceder. Ella se miró las manos. Pero sucedió. Y luego siguió sucediendo. Y en algún punto del camino, empecé a sentir cosas por él. ¿Te enamoraste de él mientras estabas casada conmigo? Sí.
Al menos ella no trató de negarlo. Pero también te amo, David. Nunca dejé de amarte. Él se rió con amargura. Tienes una forma graciosa de demostrar amor. ¿6 meses, Sara? Medio año de mentirme en la cara todos los días. Estaba tratando de averiguar qué hacer. Estaba confundida, dividida entre dos vidas. Así que decidiste tener ambas. Mantenerme como el esposo seguro y estable mientras explorabas tu emocionante romance con James. David dejó la taza de café con más fuerza de la que pretendía. ¿Alguna vez pensaste en mí, en lo que esto me haría cuando me enterara? Pensé que tal vez nunca tendrías que saberlo, que lo terminaría con James y las cosas volverían a la normalidad. Pero no lo terminaste. Seguiste viéndolo. Te registraste en hoteles con él. Planeaste un futuro con él. El teléfono de Sara vibró sobre la mesa. Ella lo miró y se estremeció. ¿James? Preguntó David. Ella asintió. Está preguntando si estamos bien, si hemos hablado. Qué considerado de su parte. David se levantó. Quiero que te vayas de la casa hoy. David, por favor. Ya no tienes derecho a decir por favor. No tienes derecho a pedir comprensión, perdón o tiempo. Tomaste tus decisiones. Ahora vive con ellas. Esta también es mi casa. Entonces llama a un abogado. Empieza el proceso porque hemos terminado. Sara, lo que sea que fuéramos, lo que sea que tuviéramos, se acabó. La finalidad en su voz pareció romper las defensas de ella. Empezó a llorar de nuevo, pero David no sintió nada. Ni simpatía, ni deseo de consolarla. Ese instinto había muerto en una habitación de hotel anoche. Sonó su teléfono. Era Rebecca otra vez. Disculpa, le dijo a Sara, pasando a la otra habitación. Rebecca, ¿estás ocupada? Sonaba exhausta, como si acabara de terminar una conversación. ¿Por qué? ¿Podemos vernos? Hay algo que necesitas saber. Algo que James me dijo esta mañana que lo cambia todo. El estómago de David dio un vuelco. ¿Qué es? No por teléfono. Puedes encontrarte conmigo en la cafetería Morrison en 1 hora. Sí. Sí, allí estaré. Cuando David regresó a la cocina, Sara estaba mirando su teléfono, con lágrimas rodando por su rostro. ¿Y ahora qué? Preguntó David, con la paciencia agotada. James rompió conmigo. Su voz era hueca. Un mensaje de texto. Dijo que Rebecca le dio un ultimátum. Que terminara conmigo y tratara de salvar su matrimonio o ella se llevaría todo en el divorcio. Él la eligió a ella. David debería haber sentido satisfacción. En cambio, solo se sentía cansado. Así que estaba dispuesto a destruir nuestros 2 matrimonios, pero solo mientras no le costara nada. En el momento en que hubo consecuencias reales, se echó para atrás. Dijo que me ama, susurró Sara. Te mintió igual que tú me mentiste a mí. Es gracioso cómo funciona eso. Sara lo miró, devastada. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Ese ya no es mi problema. David tomó sus llaves. Quiero que te vayas para esta noche. Vete a quedar con tu hermana, tus padres. No me importa, pero quiero que te hayas ido cuando vuelva. ¿A dónde vas? A reunirme con Rebecca. Resulta que la persona en la que más puedo confiar en este momento es la esposa del hombre con el que te estabas acostando. Piensa en eso. La dejó sentada allí y condujo hasta Morrison, la cafetería local donde él y Sara solían reunirse para el desayuno tardío de los domingos. Otro recuerdo manchado. Rebecca ya estaba allí, sentada en una cabina en la esquina trasera. Se veía tan destrozada como él se sentía. Ojeras oscuras, el cabello recogido desordenadamente, vestida con pantalones de yoga y un suéter holgado. La mujer refinada de anoche se había ido, reemplazada por alguien que había pasado por una batalla. Gracias por venir, dijo ella mientras él se sentaba. Sonaba seria. ¿Qué está pasando? Rebecca sacó su teléfono. James habló conmigo esta mañana.
Realmente habló por primera vez en nuestro matrimonio. Está aterrorizado de que lo deje. Aterrorizado de perder a los niños, la casa, todo. Hizo una pausa. Así que me dijo toda la verdad. Toda. Hay más que 6 meses de hoteles. La parte de la aventura es exacta, pero hay algo más. Algo que estaban planeando de lo que necesitas enterarte. Ella deslizó su teléfono sobre la mesa, mostrándole una serie de mensajes de texto entre James y Sarah. David los leyó, sintiendo que la sangre se le helaba. No solo planeaban dejar a sus cónyuges. Habían estado desviando dinero de las cuentas conjuntas. Sarah había abierto una cuenta bancaria separada hacía 3 meses, una de la que David no sabía nada, y había estado transfiriendo fondos de sus ahorros. Pequeñas cantidades al principio, luego más grandes, 28.000 pesos en total. James había hecho lo mismo con su dinero y el de Rebecca. Juntos, habían acumulado casi 60.000 pesos en preparación para su nueva vida juntos. Iban a tomarnos por sorpresa, dijo Rebecca en voz baja. Nos iban a dejar justo después de las vacaciones. Tomar el dinero que habían escondido y empezar de nuevo. James incluso había empezado a buscar apartamentos al otro lado de la ciudad. David sintió que iba a vomitar. Ella me robó. Me ha estado robando durante meses a los dos. Y esta es la mejor parte. James dice que fue idea de Sarah. Ella sugirió que necesitarían un colchón financiero para la transición. La mujer con la que David se había casado, la mujer a la que le había confiado todo, había estado planeando robarle sin que se diera cuenta y desaparecer. ¿Qué vas a hacer?, preguntó David. James está redactando documentos en este momento, transfiriendo de vuelta cada centavo más la mitad de su cuenta de jubilación. Tiene miedo de los cargos penales, y honestamente, debería tenerlo. La expresión de Rebecca se endureció. Lo que hicieron, eso es robo, fraude. Podríamos presentar cargos. ¿Realmente podríamos? Mi abogada parece creer que sí. Como mínimo, es disipación de bienes conyugales, lo cual juega muy en contra en los procedimientos de divorcio. Ella se recostó. James está dispuesto a darme casi todo para evitar eso. La casa, la custodia principal de los niños, el 70% de los bienes. Solo quiere evitar la cárcel y el escándalo. La mente de David iba a toda velocidad. Sarah no sabe qué sabe sobre el dinero. A menos que James se lo haya dicho, lo cual dudo ya que la traicionó esta mañana. Una idea se formó, fría y calculada. ¿Qué pasa si no se lo decimos todavía? ¿Qué pasa si la dejamos pensar que se ha salido con la suya? Los ojos de Rebecca se entrecerraron. ¿En qué estás pensando? 3 días después, David se sentó frente a Sarah en la oficina de una abogada, con una atmósfera densa por la tensión. Ella había pasado las últimas 72 horas enviándole mensajes de texto constantemente, disculpándose, rogando por otra oportunidad, afirmando que había cometido un terrible error. Él había respondido mínimamente, solo lo suficiente para aceptar esta reunión. Sarah pensaba que estaban aquí para una mediación, para discutir la posibilidad de reconciliarse. Se había vestido con cuidado, usando el vestido azul que siempre le había gustado a él, con el cabello peinado de la misma manera que el día de su boda. La manipulación era tan transparente que habría sido graciosa si no fuera tan patética. Gracias a ambos por venir. La abogada, la señora Patterson, dijo que era una mujer severa en sus 50 años que Rebecca le había recomendado. Señor Hayes, usted solicitó esta reunión para discutir la disolución de su matrimonio. El rostro de Sarah decayó. ¿Disolución? David, pensé que íbamos a hablar sobre terapia de pareja. No, dijo David simplemente. Estamos aquí para hablar de divorcio y robo. ¿Robo? La confusión de Sarah parecía genuina. ¿De qué estás hablando? La señora Patterson deslizó un documento sobre la mesa. Señora Hayes, está familiarizada con el número de cuenta que termina en 7843 en el Banco Nacional. Sarah palideció. Esa es una cuenta de ahorros conjunta que comparte con su esposo. Continuó la señora Patterson.
Durante los últimos 3 meses, ha realizado retiros no autorizados por un total de 28.000 pesos, transfiriéndolos a una cuenta separada de la que su esposo no sabía nada. ¿Es eso correcto? Yo. Ese es nuestro dinero, bienes conyugales. ¿Se me permite? Se le permite hacer retiros razonables para gastos del hogar y compras conocidas, interrumpió la señora Patterson. Desviar dinero en secreto para financiar su partida planeada con su amante. Eso se llama disipación de bienes conyugales. Y en este estado, se toma muy en serio en los procedimientos de divorcio. Sara miró a David, y el pánico reemplazó su cuidadosa compostura. ¿Cómo supiste de eso? James le contó todo a Rebecca, dijo David. Incluyendo tu plan de irte justo después de las vacaciones con tu dinero escondido. Por cierto, él ya se lo ha devuelto todo, con intereses. Él se lo dijo. La voz de Sara se elevó. Pero él dijo. Él prometió. Te mintió. Igual que tú me mentiste a mí. Impactante, ¿no? Resulta que no se puede confiar en las personas que engañan. La señora Patterson extendió más documentos. Esto es lo que va a pasar. Señora Hayes, tiene 2 opciones. Opción 1, devuelve cada centavo que tomó más la mitad de su cuenta de jubilación como compensación por angustia emocional y abuso de confianza conyugal. Acepta un divorcio rápido y sin oposición en el que el señor Hayes se queda con la casa, el automóvil y la mayoría de los activos líquidos. Usted se queda con sus pertenencias personales y cualquier mueble del que él esté dispuesto a desprenderse. Eso es una locura. Me quedaría casi sin nada. Opción 2. La señora Patterson continuó con calma. El señor Hayes presenta cargos penales por robo y fraude. La fiscal de distrito es amiga mía y está muy interesada en los delitos financieros. Se enfrentaría a cargos por delitos graves, posible tiempo en la cárcel y un escándalo público que destruiría su carrera en consultoría Thornfield. Sara se volvió hacia David, con lágrimas en los ojos. No me harías eso. Tú me amabas. Amaba a quien creía que eras. Dijo David, esa persona no existe. Y sí, absolutamente presentaría cargos. ¿Me robaste, Sara? Me mentiste todos los días durante 6 meses. Planeabas abandonarme y llevarte mi dinero. ¿Por qué te mostraría piedad? Porque es cruel. Porque eres mejor que esto. Soy exactamente tan bueno como necesito ser. Ni mejor, ni peor. Tú me enseñaste eso. La señora Patterson revisó su reloj. Tiene hasta las 5 de la tarde de hoy para decidir, señora Hayes. Opción 1, firma el acuerdo y devuelve el dinero, u opción 2, presentamos cargos mañana por la mañana. Usted elige. Sara los miró a ambos, atrapada. ¿Puedo llamar a alguien? A mi abogado. Es bienvenida a hacerlo, dijo la señora Patterson. Aunque debo mencionar que el señor Hayes tiene documentación de cada transferencia, cada cargo de hotel, cada mentira. Su abogado le dirá lo mismo que yo. ¿Acepte el trato? David se puso de pie. 5 de la tarde, Sara. No llegues tarde. Salió caminando, dejándola llorando en la sala de conferencias. Afuera, Rebecca lo esperaba en su automóvil. ¿Cómo te fue? Preguntó ella mientras él entraba. Está acorralada. ¿Aceptará el trato? Bien. Rebecca salió del estacionamiento. James firmó sus documentos esta mañana. Me quedo con la casa, los niños durante la semana y el 70% de todo. Él también tiene que pagar la terapia de los niños cuando se lo digamos. ¿Cuándo se lo vas a decir? Este fin de semana. Quiero ser yo quien se los explique antes de que lo escuchen de alguien más. Ella lo miró. ¿Y tú? ¿Cómo estás realmente? David consideró la pregunta. Estoy enojado, traicionado, herido, pero también aliviado. ¿Está mal eso? Ni un poco. Me siento de la misma manera. Rebecca sonrió sombríamente. Sigo pensando en todos esos años que pasé siendo la esposa perfecta, cocinando sus comidas favoritas, apoyando su carrera,
criando a sus hijos, y él me lo agradeció acostándose con tu esposa. Al menos recibieron lo que merecían, dijo David. Lo pierden todo y ni siquiera se quedan el uno con el otro. James ya está en aplicaciones de citas, dijo Rebecca. Lo vi en su teléfono ayer. Tu esposa era solo una de muchas. Creo que fui demasiado confiada para verlo antes. Condujeron en silencio por un rato. Dos personas a las que dos egoístas les habían destrozado la vida. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Rebecca finalmente, después del divorcio. No lo sé. Viajar, tal vez. Siempre he querido ver Irlanda. Sara nunca quiso ir. Demasiado lejos, demasiado caro, demasiada planificación. Se rió. Ya no tengo que considerar lo que quiere Sara. Estoy pensando en volver a estudiar, dijo Rebecca. Renuncié a mi programa de maestría cuando quedé embarazada de nuestro primer hijo. Siempre me arrepentí. Deberías hacerlo. Tal vez lo haga. A las 5:15, sonó el teléfono de David. Era el abogado de Sara. Señor Hayes, mi clienta acepta sus términos. Firmará los documentos y devolverá los fondos a más tardar el lunes. Bien, dijo David, y colgó. Se había acabado. 12 años de matrimonio terminaron no con amor o reconciliación, sino con documentos legales y sanciones financieras. Sara se iría con una fracción de lo que había intentado robar. Su reputación estaba dañada y su relación con James terminó antes de que realmente comenzara. Un mes después, David estaba sentado en su casa ahora legal y completamente suya, con una copa de vino y un folleto de viajes de Irlanda. El divorcio se había finalizado esa mañana. Sara se había mudado a otra ciudad y había aceptado un trabajo en una empresa diferente. Había escuchado a través de amigos en común que ella estaba pasando apuros, solitaria, arrepentida de todo. No sintió ninguna satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco ninguna simpatía, simplemente nada. Era una extraña que alguna vez había vivido en su casa. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Rebecca. Bebidas esta noche. Necesito una conversación de adultos que no involucre abogados ni excónyuges mentirosos. David sonrió. En Morrison a las 7. Allí nos vemos. No estaba listo para nada romántico. Podría no estar listo nunca más. Pero la amistad con alguien que entendía exactamente por lo que había pasado. Eso valía la pena tenerlo. Mientras el sol se ponía a través de la ventana de su sala de estar, David levantó su copa en un brindis solitario. Por los nuevos comienzos, por las duras lecciones aprendidas, por no volver a ignorar sus instintos cuando algo se sentía mal. El perro se acercó tranquilamente y apoyó la cabeza en su rodilla, y David le rascó detrás de las orejas. Solo tú y yo ahora, niña, le dijo. ¿Y sabes qué? Eso es suficiente. Por primera vez en semanas, lo decía en serio.